Saludamos a la iglesia con la paz del Señor. Yo quiero que ustedes abran su Biblia, hermanos, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Y vamos a tener una lectura ahí en el versículo número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. Padre que estás en la gloria, queremos darte todo el honor, todo agradecimiento, Padre Santo, y gracias por permitirnos, Dios mío, en este momento del día, Señor, en el cual leemos tu maravillosa y eterna palabra, Dios. Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque estás en el hogar de cada uno de mis hermanos. Mi Dios del cielo, te pedimos que obres en este momento, trayendo una palabra en este tiempo de aflicción, en este tiempo
de persecución, en este tiempo donde muchos tal vez están desanimando, muchos donde tal vez están, Dios mío, asustados, con miedo, con pavor, Señor. Pero pedimos, Dios del cielo, que a través de esta palabra, Señor, tú obres en todos aquellos que la escucharán, Señor. Te pido que obres trayendo, Señor, palabra viva, palabra de aliento y de ánimo a nuestras vidas, Dios del cielo. Padre, te pedimos ahora que lo hagas a través de tu Espíritu Santo, entrando en cada vida y en cada corazón, Señor. Lo pedimos, Padre Santo, y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Padre, gracias te damos, Señor y Dios. Amén y amén. Y hermanos, en estos momentos donde el pueblo del Señor está pasando este tiempo, tal vez podríamos decir de persecución, tal vez podríamos decir nosotros también de aflicción, podríamos decir también tiempos de desánimo para muchos, porque no pueden de pronto salir con libertad como lo hacíamos antes. Tal vez de aflicción por no poder ir a la casa del Señor y adorarle a Él en su santo templo, en su casa de oración y glorificar como lo hacíamos antes. Pero es por eso que estamos nosotros, gracias a Dios, que nuestro líder nos permite a nosotros, hermanos, llegar a ustedes a través de estos mensajes cortos hasta vuestros hogares, hasta vuestras familias. Y hermanos, es necesario que nosotros pasemos por este momento, hermano. Es necesario que Dios pruebe nuestro corazón, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y sabemos que la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 en adelante, dice que Dios probó a Israel durante 40 años en el desierto. Lo hizo pasar por momentos difíciles. La Biblia dice que el objetivo de Dios era probar el corazón del pueblo de Dios. No sabemos los planes de Dios. No sabemos lo que Dios hace con su pueblo muchas veces. Pero vemos en ese versículo bíblico que la palabra de Dios dice que los hizo pasar por ese desierto para probarlos, para afligirlos, los hizo padecer de hambre y muchas veces de sed. Pero el único objetivo de Dios era de probar lo que había en el corazón del pueblo de Dios. Aleluya. Es por eso que a veces nosotros pasamos por momentos como estos, hermano. Y vemos también, hermano, ahí donde hicimos la lectura de la palabra del Señor, vemos ahí a Pablo y vemos a Silas, hombres de Dios, hombres que fueron y llevaron la palabra de Dios. Y vemos ahí, hermano, que la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo ellos también padecieron, cómo ellos fueron perseguidos, cómo ellos fueron golpeados, cómo ellos fueron maltratados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Es así que he puesto, hermano, esta predicación, el tema, padeciendo por causa del Señor Jesucristo. Repito, padeciendo por causa del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Pablo y Silas, predicando la palabra del Señor, haciendo la obra del Señor, echando fuera demonios, anunciando el evangelio del reino, dice la Biblia, precisamente en el versículo número 20,
en adelante dice que se agolparon los magistrados, se agolparon los judíos, alborotando aquella ciudad por la obra que habían hecho estos hombres, estos siervos del Señor. Y la Biblia dice, hermano, que en ese momento que ellos fueron apresados, o mejor dicho, antes de ser apresados, dice que fueron golpeados. Ellos fueron maltratados, le dieron azotazos, le dieron latigazos en el cuerpo de ellos, hermano, padeciendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, podemos entender nosotros, hermano, que es necesario padecer a causa del nombre del Señor. Es necesario que pasemos por estos momentos, hermano. Es necesario, aunque no entendamos las cosas. Es necesario. Los discípulos entendieron aquello, hermano. Los discípulos entendieron que era necesario padecer como cristianos, padecer como creyentes, a que no padecer ninguna afrenta, ninguna persecución, ninguna cárcel por causa de Jesús. Ellos entendieron eso, que era mejor padecer a no padecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendieron, hermano, que el sufrir, el ser intimidados, el ser amenazados, el ser golpeados y aún encerrados en prisiones, era necesario para ellos. Era necesario padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día pasa lo mismo con la iglesia, hermano. Hoy en día vemos que nadie puede congregar con libertad. Estamos presos de pronto en nuestros hogares, sin salir, sin poder ir y predicar el Evangelio. Y estamos padeciendo también como padecían los apóstoles. El apóstol Pedro también decía, el apóstol Pedro, cuando ellos también fueron encarcelados y fueron golpeados, dice que al salir de la prisión, es decir, cuando ya lo dejaron libres, dice que ellos salieron gozosos de la presencia del concilio, con mucho gozo, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Santiago también que dice en el capítulo 5, versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que padecen. Hoy en día estamos padeciendo, hermano. Estamos atravesando persecuciones, aunque no muchos puedan llamar persecuciones. Estamos atravesando sufrimiento, aunque no muchos llamen a esto sufrimiento. Estamos atravesando por golpes y encarcelamientos. Pero la Biblia dice que a través de esos golpes, esos encarcelamientos, esas persecuciones, la Biblia dice que varios de estos hombres de Dios, a través de esos sufrimientos, vieron el poder de Dios en sus vidas. Muchos de ellos fueron visitados por ángeles. Muchos de ellos fueron y vieron milagros, muertos resucitar. Muchos de ellos vieron grandes señales, prodigios y milagros atravesando estos momentos. Tal es el punto y tal es la enseñanza que la Biblia nos muestra. Ahí donde hicimos la lectura, que Pablo y Silas fueron encarcelados. No se podía predicar más la palabra. Ellos no podían predicar el mensaje.
Pero la Biblia nos da un claro ejemplo de hombres que padecen por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en el versículo 25 del capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25, dice: pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas. Escuche bien esto, hermano. A medianoche, orando Pablo y Silas, estaban cantando a Dios y cantaban himnos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Aquel Dios que es todopoderoso para socorrernos y librarnos en estos tiempos. Hoy el mundo padece, hoy el mundo está en sus casas. Persecución, terror por todas partes. Muerte por todas partes. Pero la Biblia dice que ellos estaban orando a medianoche. La Biblia dice que ellos estaban cantando, alabando a Dios a medianoche. Vemos lo importante que es orar a Dios, hermano. Vemos lo importante que es al cristiano la oración y cantar a Dios en medio de nuestros padecimientos. Padeciendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que mientras ellos oraban a Dios y mientras ellos cantaban himnos a Dios, dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice las Escrituras, y al instante, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La Biblia dice que todas las puertas se abrieron. Eso dice la Escritura. Todas las puertas. Todas. No dice ninguna. No dice solo una. Dice todas las puertas donde estaban los presos se abrieron, dice, por el clamor de dos hombres que se pusieron de acuerdo a implorar, a rogar, a pedir el socorro del Dios del cielo. Es por eso que nosotros como iglesia no tenemos que cesar, dejar de orar, de clamar al Señor, aún desde nuestros hogares, aún desde nuestra casa. No debemos, no tenemos que cesar, no tenemos que parar la oración. Y más aún si usted tiene que salir de su casa, hay terror por todas partes, hay miedo por todas partes. Hay miedo. Hay muchos que no quieren salir por temor a que la muerte le alcance. Pero la Biblia dice que estos hombres oraron, estos hombres clamaron, y al instante todas las puertas se abrieron. Y yo quiero llamar a la reflexión a los que se han apartado del Señor. Yo quiero llamar a aquellos que se han alejado del Señor. Y quiero también llamar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que tienen temor de que esta peste los toque en algún momento y puedan perecer. Es necesario la oración al salir de nuestros hogares y al regresar a nuestros hogares. Es necesario que nosotros seamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, está apartado del Señor, tema porque en algún momento lo puede sorprender y la muerte, este virus puede llegar. Y para vosotros también
que escuchan y son creyentes, no teman. Si tiene que salir, salga. Cúbrase con la sangre de Jesús y use también implementos que le den seguridad. Porque no podemos salir y tentar a nuestro Dios. Pero más salga en el nombre de Jesucristo. Salga y clame en el nombre de Jesucristo. Porque solamente en Él está la vida, dice la palabra. Y la vida es la luz de los hombres. Que Dios haya hablado a su corazón, y estoy seguro que Dios habló a su corazón. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor en este momento, yo le invito a usted que haga una oración o repita esta oración conmigo. Usted que es papá, usted que es mamá, pero no es creyente. Para usted es esta predicación, para que Dios lo ayude y lo fortalezca y Dios lo guarde de toda peste destructora. Yo le invito a usted que usted haga esta oración conmigo en este momento. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor y Dios, yo te doy gracias por enviar esta palabra a mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma. Padre, ayúdame a ser la persona que usted quiere que yo sea. Dios mío, borra todos mis pecados. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre Santo, Padre glorioso, gracias te doy por darme vida eterna en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor y Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que el Señor nos da. Que Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a nuestro pastor, nuestra hermana Mariana con sus hijos. Que Dios bendiga a cada hermano, que Dios bendiga nuestras vidas, amados hermanos, y sigamos, que nada nos dé a nosotros temor, hermano, porque recuerde que con nosotros está el Dios Todopoderoso, el que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga, hermano. Amén.